¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué, con todo lo que hemos avanzado como civilización, sigue habiendo un malestar de fondo que no se va? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en una de las tensiones más bestias de la existencia humana, al menos según el psicoanálisis. Ese choque inevitable entre lo que deseamos y lo que la cultura nos exige. Vamos a hacer un viaje al corazón del pensamiento de Freud. Y para este viaje nos va a guiar una pregunta central, una que no para de sonar en toda la obra de Freud. ¿Qué precio pagamos por formar parte de la cultura? Porque, como vamos a ver, entrar en sociedad no es gratis ni mucho menos. Implica renunciar a algo, una pérdida fundamental, que nos deja una marca para siempre, el malestar. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Nuestro recorrido va a tener 4 paradas principales. Primero, vamos a explorar el yo y cómo se forman sus ideales. Después, nos meteremos en el mito que, según Freud, funda toda cultura. Luego, veremos qué es lo que de verdad nos mantiene unidos como sociedad y, para rematar, nos vamos a enfrentar a la gran paradoja del malestar en la civilización. Venga, pues empezamos. Nuestro punto de partida es un texto de 1914, Introducción del narcisismo. Y ojo, que no es un texto cualquiera, ¿eh? Es una auténtica pieza clave en la que Freud empieza a conectar lo que veía en su consulta, en el 1 a 1, con lo que más tarde sería su gran teoría sobre la cultura. A ver, aquí Freud nos plantea una distinción que es crucial. Por un lado, está el narcisismo primario. Pensemos en un bebé que se vive como el centro absoluto del universo. Esto no es nada malo, al contrario, es una fase totalmente necesaria de omnipotencia. Y luego está el narcisismo secundario, que es cuando esa energía, esa libido que habíamos puesto en otras personas u objetos, vuelve hacia el yo. Este vaivén es fundamental para entender cosas tan del día a día como el autoestima. La energía que va hacia el yo y la que va hacia los demás siempre están en un equilibrio, en una tensión constante. Entonces, ¿qué pasa con esa sensación de ser perfectos que teníamos en la infancia? Pues no desaparece sin más. Se transforma. Esa omnipotencia se desplaza y se convierte en una voz interna, el ideal del yo. A medida que interiorizamos lo que nuestros padres y la cultura esperan de nosotros, ya no nos queremos tal y como somos, sino en la medida en que nos parecemos a ese ideal. Y aquí, claro, nace una especie de juez interior, que es el germen de lo que luego Freud llamará el superyo. Y esta lógica, claro, también define cómo amamos. Freud nos dice que hay básicamente 2 grandes caminos para elegir a quién querer. Uno es el que llama por apuntalamiento, que es cuando nos enamoramos de personas que nos recuerdan a quienes nos cuidaron de pequeños. El otro es la elección puramente narcisista. Amamos a quien se parece a lo que somos, a lo que fuimos o a lo que nos encantaría llegar a ser. Lo que nos enseña esto es que el amor nunca es del todo desinteresado. Siempre lleva una pizca de narcisismo. Vale, hasta aquí el individuo. Pero ahora vamos a dar un salto enorme. Vamos a ver cómo este conflicto que cada uno tiene dentro se proyecta a una escala gigantesca. Para eso nos vamos a Tótem y Tabú, donde Freud nos cuenta una historia sobre el origen de la civilización. Pero antes de nada, una aclaración fundamental. Lo que Freud nos va a contar no hay que entenderlo como si fuera una clase de historia. No es un hecho que se pueda comprobar. Él lo llama un mito científico. ¿Qué quiere decir? Pues que es una historia, una construcción, que no busca ser verdad históricamente, sino explicar una verdad estructural, una verdad sobre cómo nacen la ley, la moralidad y, en definitiva, la cultura. Y el mito es de película. Imaginemos una horda primitiva, dominada por un padre tirano y todopoderoso que se queda con todo el placer, con todas las mujeres. Los hijos, hartos de estar excluidos, un día se unen y lo matan. Pero ¿qué pasa? Que el parricidio no les trae la libertad que esperaban. Al contrario, les genera una culpa tremenda, porque en el fondo también admiraban y querían a ese padre. Y es justo de esa culpa de donde nace la ley. El padre muerto se vuelve incluso más poderoso, pero ahora como una prohibición interna. Para poder vivir en paz, los hermanos tienen que renunciar a sus deseos y crear las primeras normas, los primeros tabúes. Y así, de ese crimen, nace la cultura. Así que la idea clave, que es brutal, es esta. La civilización no nace de un contrato social pacífico y razonado como pensaban otros. Nace de la violencia. Nace de un crimen, de la culpa que provoca y de la renuncia que viene después. Justo donde cae el padre, se levanta la ley. Y esta idea de la ley que nace del crimen, es la llave para entender lo que viene ahora. En Psicología de las masas y análisis del yo, Freud se pregunta qué es ese pegamento que nos mantiene unidos en sociedad. ¿Cuál es el cemento del lazo social? Y la respuesta de Freud, en su momento, fue una bomba contra la psicología de la época. Nos dice que lo que nos une no es la razón, ni un interés común, ni la sugestión. Es la libido. Son los afectos, los lazos emocionales, lo que de verdad da forma y estructura a un grupo. ¿Y cómo funciona exactamente este pegamento social?
Pues es un mecanismo de doble vía. Por un lado, un grupo se forma cuando todas las personas que lo componen ponen a una misma figura, el líder, en el lugar de su ideal del yo. Esto crea lo que Freud llama una identificación vertical, cada uno con el líder. Y, como consecuencia, al compartir todos ese mismo ideal, se produce una identificación horizontal. Se identifican entre ellos. El líder es lo que los une a todos. Y aquí viene lo realmente fascinante. Freud se da cuenta de que esta misma estructura psíquica aparece en fenómenos que a primera vista no tienen nada que ver. La forma en que funciona una masa es básicamente la misma que la del enamoramiento y la de la hipnosis. En los tres casos, un objeto de fuera, ya sea el líder, la persona amada o el hipnotizador, pasa a ocupar el lugar del ideal del yo. Claro que todo esto tiene un precio, ¿no? El punto crucial es que este proceso de idealización tiene un coste. Al poner nuestro ideal en una figura externa, suspendemos nuestro propio juicio crítico. Dejamos de pensar por nosotros mismos y, en cierto modo, nos alienamos. La unión del grupo se paga perdiendo un trozo de nuestra singularidad. Y con todo esto en mente llegamos a la traca final, a la obra que lo ata todo y nos lleva a la conclusión más potente y, por qué no decirlo, más pesimista de Freud sobre la vida en sociedad: el malestar en la cultura. Freud arranca con algo que, seamos sinceros, todos sabemos: vivir duele. Y nos dice que el sufrimiento viene sí o sí de tres frentes. Primero, de nuestro propio cuerpo, que envejece y enferma. Segundo, del mundo exterior, de la naturaleza, que es implacable. Y tercero, y esta es quizá la más dolorosa, de nuestras relaciones con los demás. Y la ironía es que, en teoría, la cultura debería estar ahí para protegernos de todo esto. Para Freud, la vida, tanto la nuestra interna como la de la cultura, es un campo de batalla, una lucha titánica entre dos fuerzas primordiales. Por un lado, Eros, la pulsión de vida, que es todo lo que busca unir, conectar, construir, es la base del amor y del lazo social. Y por otro, Tánatos, la pulsión de muerte, que es todo lo contrario, busca destruir, separar y es la fuente de toda nuestra agresividad. Y la principal misión de la cultura, según Freud, es justo esa: ponerle freno a esa agresividad. Y aquí es donde explota la gran paradoja de la cultura. Para poder vivir juntos tenemos que reprimir, que renunciar a nuestras pulsiones más agresivas. Pero esa renuncia no sale gratis. Esa agresividad que no sacamos fuera, ¿a dónde va? No se evapora. Se nos vuelve en contra. Se dirige hacia adentro y hace que nuestro juez interno, el superyo, sea cada vez más duro. El resultado es un círculo vicioso terrible. Cuanta más civilización y más renuncia, más severo es nuestro superyo y, por lo tanto, mayor es nuestro sentimiento de culpa. Bueno, y ante este panorama, ¿estamos condenados a ser infelices? Freud es bastante escéptico. No cree que exista algo así como la felicidad plena y constante. No hay una cura para el malestar. Lo que sí identifica son algunas soluciones parciales, como pequeños parches que nos ayudan a sobrellevarlo. Y estas son el amor, el trabajo y lo que él llama sublimación, que no es otra cosa que canalizar esa energía pulsional hacia cosas que la sociedad valora, como el arte o la ciencia. Y así llegamos a la conclusión, que es, bueno, es demoledora, pero increíblemente lúcida. El malestar no es un error del sistema, no es un fallo de la cultura que podamos arreglar con una nueva ley o con más tecnología. No, es su condición de base. Es, sencillamente, el precio inevitable que tenemos que pagar por la seguridad y las ventajas de vivir todos juntos. En fin, para ir concluyendo, hemos hecho un recorrido que va desde cómo se forma el yo de un niño hasta la condición de cualquier ser humano dentro de la civilización. Y es un camino que nos ha enseñado que en el fondo de todo hay una tensión que no se puede resolver. Si lo resumimos mucho, la idea es que la cultura tiene una doble cara. Por un lado es un escudo contra el sufrimiento, pero por otro es una fuente de sufrimiento en sí misma. Nos protege, sí, pero a cambio nos exige que renunciemos constantemente a nuestros deseos. El proceso de socialización nos convierte en humanos, nos saca de la pura animalidad, pero lo hace a un precio muy alto, el de partirnos por dentro, el de crear un conflicto eterno dentro de cada uno. Y con esto quizá nos quedamos. El ser humano, para el psicoanálisis, no es un ser completo y en armonía. Es más bien el resultado de un conflicto. Nos construimos justo en esa tensión que nunca se resuelve entre lo que deseamos y lo que la ley nos impone, entre el ideal al que aspiramos y la culpa que nos frena.